Buenos días, hoy adelantamos historia semanal, una jornada del jueves al miércoles. Y es que esta tarde tenemos la presentación del libro Juana I, la reina cuerda, en Palencia, en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Palencia. En Palencia, Juana pasó momentos de su vida, en concreto en Torquemada. Estuvo en la Nochebuena de 1506 con el féretro de Felipe el Hermoso y allí nació el 14 de enero de 1507 su hija última, la hija póstuma de Felipe el Hermoso, su sexta hija, llamada Catalina de Austria, que llegaría a ser la reina de Portugal. Cada 13 de enero se celebra, o se conmemora, mejor dicho, el día en el que se conciencia para la lucha contra la depresión. Ya hemos hablado en otros momentos, con mi libro Juana I, la reina cuerda, de cómo Juana pasó situaciones límites en su vida, y lo más fácil habría sido durante 47 años en que estuvo recluida en Tordesillas, en Valladolid, sin haber cometido delito alguno, haber cogido una depresión. Lógicamente, pudo pasar por momentos de depresión a lo largo de su biografía, pero es injusto que se le haya puesto ese descalificativo de loca, porque una persona con una enfermedad mental no está loca. Y una persona a la que le han tocado vivir circunstancias en las que se ha pasado casi medio siglo en confinamiento, pues creemos que tiene derecho, por lo menos, a la melancolía. El 14 de enero de 1507, se cumplen ahora 517 años, nacía Catalina de Austria, la hija menor de Juana I, la reina cuerda. En plena revisión histórica del papel jugado por su madre en las comunidades de Castilla y de la reivindicación del rol en la historia de Juana como mujer, queremos dar hoy protagonismo a la gran compañera de viaje de Juana, que fue su hija Catalina, con la que compartió en Tordesillas parte de su infancia y juventud. Catalina nunca pudo conocer a su padre, porque vino al mundo casi 4 meses después de que muriera en Burgos Felipe el Hermoso y de que lo enterraran en la Cartuja de Miraflores y de que Juana mandara desenterrarlo. Desenterrarlo no por necrofilia ni por celos a las monjas de los conventos. Desenterrarlo por razones de Estado que en otros capítulos de Historia Semanal desvelaremos en 2024. A la muerte de Felipe el Hermoso, acaecida el 25 de septiembre de 1506, donde había abierto los ojos por última vez en Burgos, es donde fue enterrado, pero los rumores propagaron que había fenecido por envenenamiento. Cierto es que Fernando el Católico, el suegro de Felipe, le tenía animadversión. También Felipe le tenía odio a Fernando. Juana estaba ahí entre su padre y su marido, entre la espada y la pared. Todos la querían llamar loca porque a todos les interesaba que la arrinconaran y que la anularan e incapacitaran mentalmente para ejercer ellos el mando. Pero no se ponían de acuerdo, ni Felipe con Fernando, ni Fernando con Felipe. Al inicio de las Navidades de 1506, Juana hace desenterrar a su esposo y, además, inicia ese recorrido que después el arte en el siglo XIX y a principios del siglo XX inmortalizó, con mentiras como esa cara desencajada que vemos en una obra majestuosa, la de Pradilla, de Juana velando el cadáver de Felipe el Hermoso. Pero es que, como decimos, no era necrofilia lo que provocó el desenterramiento, la exhumación, sino razones políticas que en el próximo capítulo de Historia Semanal desvelaremos. Al inicio de ese periplo con el cadáver, Juana estaba lúcida, y al final de ese periplo con el cadáver, cuando recala en Tordesillas en 1509, en febrero, hacia el carnaval, se cumplirán ahora 515 años de que inició su confinamiento obligado en Tordesillas Juana, pues también estaba lúcida. Juana
estuvo con su hija Catalina en Tordesillas desde 1509 hasta 1525, en que Carlos V manda a su hermana a Portugal para que se case con el rey. Pero, ¿cómo fue la etapa de Juana con su benjamina Catalina? Juana fue la única maestra que tuvo Catalina. Lo vemos en el cuadro, nuevamente menciono a Pradilla, a Francisco Pradilla, en este caso en la obra Juana y su hija la infanta doña Catalina, obra del Museo del Prado, donde aparece Juana mirando al espectador con la niña de espaldas y con unas muñecas y unos juguetes, mientras dos ayas al fondo, acercándose a la chimenea, pues contemplan con estupefacción o desgana la escena. Pueden ser las mismas dos mujeres que en el cuadro de la estepa en el que Juana está velando el cadáver, se miran entre sí, como diciendo que está trastornada. La pintura, los pinceles, contribuyeron a difundir la imagen de Juana, pero también la tergiversaron. Lo que hay de realidad en esta obra de Pradilla es esa complicidad de Catalina con su madre. ¿Fue feliz Catalina en el confinamiento en Tordesillas? Juana fue la profesora de Catalina, le enseñó todo cuanto sabía. A Juana los reyes católicos, sus padres, Isabel y Fernando, le contrataron grandes profesores. A Catalina su madre le dio clases particulares de manera intensiva. Y a pesar de la reclusión, aquella niña no paraba de bailar y de cantar. Era la candidata mejor preparada para ser reina. Y todo gracias a su progenitora, que le enseñaba latín, humanidades, teología, así como música, ya que Juana era experta en tocar el clavicordio, el monocordio y la vihuela. ¿Cómo iba a pensar Catalina que su mamá estaba loca? Era la persona que adoraba a la niña, y aunque tenían personal de servicio, era Juana prácticamente a la única que veía. Cuando en 1525 Catalina se casó con Juan III de Portugal, Juana se quedó más sola que nunca, se quedó sin defensa alguna. Ya no tenía a su lado a quien trataba de frenar los atropellos de los marqueses de Denia, los guardeses que le había puesto Carlos V. En esa falta de respeto de los marqueses de Denia y sus criados, Juana llegaba a pasar miedo por la violencia verbal que se gastaba con ella y también por la violencia física de esas criadas a las que llamaban loqueras porque atendían presuntamente a una loca. Catalina fue reina de Portugal por el matrimonio con su primo Juan III de Avis, hijo de María de Aragón y de Manuel el Afortunado. El enlace tuvo lugar en Salamanca el 5 de febrero de 1525. Se trató de una doble unión hispano-portuguesa. Carlos I también se casaría con una hija de María de Aragón y de Manuel el Afortunado. Con Isabel de Portugal fue su única esposa, la emperatriz. La boda de Carlos con Isabel se celebraría en los Reales Alcázares de Sevilla el 11 de marzo de 1526. Reinó Catalina cuando Portugal era el primer país europeo en establecer contactos con China y con Japón. Con su marido, en suelo lusitano, se estableció la Inquisición. Catalina tuvo 9 hijos, pero solo llegaron a edad adulta 2. María Manuela, muerta en 1545 al nacer su hijo Carlos, y Juan Manuel, heredero al trono, aunque fallecido en 1554. Fue Catalina en el futuro una buena suegra de sus sobrinos Felipe II y Juana de Austria, los 2 hijos de Carlos I que se casaron con sus vástagos. Además, tuvo que ser Catalina una abuela coraje, ya que ejerció de regente de su nieto, el rey don Sebastián, al fallecer su marido Juan III en 1557 y haber marchado la madre del niño, Juana de Austria, a Castilla para ejercer la regencia cuando su hermano Felipe II se casaba con María Tudor en Inglaterra. Tenía entonces Sebastián 3 años. Juana de Austria, que marchó a Madrid, fue la única mujer jesuita de la historia. Catalina falleció en la ciudad de Lisboa el 12 de febrero de 1578, a los 71 años de edad. 7 meses más tarde moría en la batalla de Alcazarquivir su nieto, el rey Sebastián, con 24 años, el hijo de Juana de Austria, empeñado en llevar la cruzada a África en un tiempo en que resultaba anacrónico.
Fue Catalina de Portugal una reina bondadosa y dejó su huella creando orfanatos y escuelas. Tuvo una de las mayores bibliotecas. Coleccionó objetos suntuarios, tapices, pinturas, una afición que ya cultivó su abuela Isabel. Creó un museo de curiosidades procedentes de las colonias portuguesas y hasta una casa de fieras donde los lusitanos vieron por primera vez elefantes y jirafas. El binomio Juana de Castilla y Catalina de Austria está acreditado actualmente que sufrió diferentes tipos de violencia en el castillo de Tordesillas. Es un binomio fuerte, pero que pasó muchas desventuras. El castillo de Tordesillas se había convertido en su mazmorra. Desde el desamparo al que fueron sometidas por su padre y abuelo respectivamente, Fernando el Católico, y vemos cómo la condena tácita de su hijo y hermano, el rey emperador Carlos, llega hasta la muerte de Juana en 1555, pues a eso hay que sumar también el maltrato doméstico que ya hemos dicho que le daban los guardeses transformados en carceleros. Aparte del vínculo materno-filial, Juana y Catalina fueron compañeras, amigas y maestra y discípula en tantas artes de la vida. La primera imagen que se tiene de Catalina puede ser un díptico familiar que no se sabe en estos momentos su autoría. Es un anónimo flamenco donde aparece con apenas 1 año de edad. Se puede contemplar en una parte a sus hermanos Carlos y Fernando y en la otra están ella, sus hermanas Leonor, Isabel y María. Y bueno, pues es una imagen escolar. En el Museo del Prado hay otra obra donde puede estar el retrato de Catalina de Portugal. Es un lienzo de Domingo Carballo donde aparece Santa Catalina de Alejandría. Santa Catalina de Alejandría vivió en el siglo IV, pero el portugués pudo retratar así a su tocaya con la corona, la rueda dentada y la espada, luciendo el nombre del artista. Claves de la iconografía que a la infanta castellana le pudo enseñar la toledana Juana, que en no pocas facetas fue mártir. La semana próxima tendremos la sección nuevamente el jueves y hablaremos de por qué Juana mandó desenterrar a Felipe el Hermoso, que no fue por necrofilia, fue por una razón de peso. Hasta la próxima historia semanal, hoy desde Palencia.